Y PPK estuvo en nuestra provincia. Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Economía, participó en un foro que se llevó a cabo en el auditorio de la municipalidad, auspiciado y promocionado por la Cámara de Comercio Exterior. ¿Qué nos dijo PPK? Escuchemos. Dice, Perú, ahí está, un lugar más o menos tranquilo, grado de inversión, y el Banco Central me va a pagar 2%. Eso es 200 veces más de lo que me va a pagar el Tesoro americano. Entonces vamos. Y entonces la plata llega aquí, dependiendo del día, de las noticias, más o menos en carretilla. Y el pobre presidente del Banco Central está ahí tratando de parar la lluvia de dólares, porque si no hace nada, el dólar estaría en 2 soles 50. Y ahí nos olvidamos de las aceitunas en Moquegua, de los espárragos en Ica, de las uvas, etcétera. Van a morir porque a ese tipo de cambios no podemos funcionar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso de no dejar que una circunstancia internacional inusual nos malogre nuestra balanza de pagos a mediano y largo plazo. Otro peligro es la informalidad. El Perú, la fuerza laboral informal, o sea que no tiene salud, que no tiene AFP o ONP, es el 65% del total. Solo el 35% tienen formalidad. Y muchos pequeños empresarios que sí tienen RUC se van a mi banco a edificar, a donde sea, toman préstamo a nombre personal porque ellos tienen RUC, su empresa no, y le represtan a la empresa, y eso es pues dinero carísimo. Entonces, si nos formalizamos, este tipo de cosas se irá eliminando. Mi meta está en este librito ahí, que la voy a poner en un librito todavía más corto porque a la gente no le gusta leer. Las 200 páginas van a ser 50. Pero mi meta sería que la fuerza laboral formal sea 70% en 10 años, en vez de 35% hoy. Y eso haría que la recaudación del gobierno central, regional, municipal, que hoy es 15% del producto, se fuera a 20% sin aumentar un solo impuesto y en realidad bajando el IGB sustancialmente a no más de 15%. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos muchas demandas si queremos salir adelante. Gastamos en educación pública 4% del producto, deberíamos gastar 6%. Invertir, en realidad es inversión. En salud pública estamos gastando 2,5% del producto, deberíamos gastar 4%. Hay todas estas infraestructuras de las cuales se ha hablado, y algunas pueden ser concesiones, pero no todas. Entonces, si vamos a ser un país moderno, que ese es el objetivo, un país donde la pobreza sea 10% en vez de 35%, el Estado va a tener que hacer su parte. El sector privado obviamente hará la suya, pero todas las cosas que el sector privado no quiere otorgar las tiene que hacer el Estado. El Estado lo tiene que hacer de manera eficiente. Ahora, hablemos de las regiones. El Perú se ha departamentalizado en la última década, desde que empezamos la descentralización el año 2001-2002, el sentimiento regional ha aumentado. Y aquí, entre Moquegua y Tacna, ha habido peleas sobre el Cano, por ejemplo. Entre Moquegua y Arequipa hay peleas sobre un río que casi no existe. Hoy lo sobrevolamos y vimos así un hilito de agua que corre por ahí, y que además
está lleno de arsénico. Esa agua no se puede tomar sin procesarla. Entonces yo creo que en vez de proponer cosas inviables, que son estas macroregiones que fueron rechazadas tajantemente en una votación hace unos años atrás, deberíamos pensar en pactos de colaboración económica entre zonas que tienen algo que ver, como hizo por ejemplo Colombia hace muchos años atrás con la Corporación del Valle del Cauca, que tenía varios departamentos y que cada uno quería hacer otra cosa. Esta es una de las regiones más ricas del Perú, pero todas las partes de esta zona del Perú tienen un problema que todo el mundo sabe, y es el agua. No hay agua, no hay agua, es así de sencillo el tema. Entonces, como hay muy poca agua, se tiene que llegar a un acuerdo entre todas las partes para ver cómo se puede promover cosas que utilicen poca agua y generen mucho ingreso. Y alfalfa, les garantizo, no es uno de esos productos, ¿no? Porque eso usa bastante agua y produce poco valor por hectárea. Entonces, yo creo que habría que pensar un poco en cómo se hace esto, y no solo en esta región, tenemos muchas otras regiones, y tenemos regiones abandonadas. Yo estaba en Huánuco, por ejemplo. Huánuco está abandonado. Una sola pista asfaltada pasa por Huánuco, que va de Cerro del Pasco a Tingo María. No hay más. Y Huancavelica está abandonada. Uno sube por la vía del Libertador y quiere ir a Huancavelica y ve así como una especie de pista que sube una roca, una cosa que le da miedo a uno. Y por eso en todos esos mapas que se vieron ahí es el departamento más pobre del Perú. Ahí sí hay que meterle inversión pública. Ahora, yo soy un optimista. Yo creo que el Perú va a arreglar sus problemas, los está arreglando. Y tenemos que pensar que como crecemos en este momento, y yo pienso que vamos a seguir creciendo a ese ritmo de 8%, es un país que va a cambiar. 8% en 10 años significa un país que es 120% mayor 10 años después de lo que era al principio. Y todo va a cambiar. Se habla del modelo económico. Bueno, en realidad no es un modelo, hay que invertir para crecer y obviamente hay que invertir en reducir la pobreza. Y eso va a ir cambiando en la medida en que se reduce la pobreza, habrá prioridades en otros campos. Entonces, también tenemos que pensar que la organización del gobierno va a cambiar. Ahora tenemos 18 ministerios en Lima. 18. Han creado el Ministerio de Cultura, no tiene un centavo. El Ministerio del Ambiente tampoco tiene un centavo. Entonces, de repente, deberíamos reducir un poco el número de ministerios, combinar algunos, y así tendríamos un poquito más de recursos, y decir, bueno, cada 5 o 7 años vamos a revisar si tu ministerio debe seguir existiendo. De repente se necesita un ministerio de otra cosa. Entonces tenemos que ir evolucionando, y un país que va a crecer un montón en estos 15 años tiene que tener una mentalidad fresca, como un saltarín, ¿no?, que está ahí listo para pegar un brinco a otro lado, porque las cosas van a cambiar un montón y van a cambiar tanto que tenemos que estar súper asequibles a ideas nuevas. No podemos seguir un poco siempre lo mismo.
Entonces, eso es un poquito mi mensaje. China, Brasil, mundo cambió. Demografía súper favorable. Atacar la pobreza, porque este país no va a salir adelante si un tercio de la población está pues muy mal. Entonces yo creo que las recetas son sencillísimas. Sacarlas adelante es la parte difícil. Es la parte difícil. Por ejemplo, había una cifra